Vende lo que tienes y sígueme. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos del 17 hasta el 27. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo, se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Ya sabe los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre. Él replicó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Jesús se quedó mirándolo, lo amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende lo que tienes, dáselo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo. Y luego ven y sígueme. A estas palabras, él frunció el ceño y se marchó triste, porque era muy rico. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: qué difícil les será entrar en el reino de Dios a los que tienen riquezas. Los discípulos quedaron sorprendidos de estas palabras. Pero Jesús añadió: hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se espantaron y comentaban: entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo: es imposible para los hombres, no para Dios. Dios lo puede todo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, apreciados hermanos, en el Evangelio de hoy meditamos nosotros el Evangelio de San Marcos y escuchábamos cómo se le acerca a Jesús una persona. Lo cierto es que se le acerca corriendo. Jesús iba por el camino y se le acercó alguien corriendo. Iba muy entusiasmado porque Jesús estaba pasando. Incluso es una persona que tiene fe, es una persona que tiene la reverencia por el Señor, porque dice que se arrodilló ante Él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? En realidad, apreciados hermanos, esta es la pregunta existencial de cada uno de nosotros. Esa es la pregunta que constantemente debemos repetir a nosotros en la oración, en la meditación. Siempre estamos llamados nosotros a meditar esta pregunta: Maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? ¿Qué tenemos que hacer para alcanzar la vida eterna? Y allí el Señor, que le contesta, le dice: ¿por qué me llamas bueno? Él sabe, quiere darle una enseñanza. No hay más nadie bueno que Dios. Y esto nosotros tenemos que mantenerlo constantemente. Todo lo bueno que hay en nosotros es porque Dios nos lo ha concedido. Nosotros constantemente estamos llamados a vivir en esa virtud de la humildad. Y el Señor le dice: ya sabes, y ante la pregunta de qué tenemos que hacer para alcanzar la vida eterna, el Señor nos invita a mantenernos precisamente en el camino que nos conduce a la vida eterna, que son los mandamientos. Por eso a la pregunta Jesús le responde: ¿con qué? Con los mandamientos. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falsos testimonios, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre. Pero no es suficiente, hay que dar un paso más adelante, porque aquella persona le replica a Jesús y le dice: Maestro, todo esto lo he cumplido desde mi juventud. He estado muy bien desde mi juventud, no he matado a nadie, no he estafado a nadie, no he cometido adulterio, no he robado, no he dicho falsos testimonios. Es más, estar muy atentos nosotros cuando nos queremos justificar a nosotros mismos, cuando queremos nosotros ver aquellas bondades que hay en nosotros y nos justificamos como diciendo: pues bueno, yo me gané la vida eterna con lo que he hecho. Atentos, por eso el Señor en el Evangelio nos llama a mantener esa humildad, la sencillez del corazón. Y Jesús le dice, y Jesús le responde, dice la palabra de Dios que Jesús se quedó mirándolo. Apreciados hermanos, aquí también esa actitud.
No basta a nosotros con hacer las cosas buenas, necesitamos la mirada de Dios, la mirada del Señor que nos ha mirado en la creación, que mira lo más profundo de nuestro corazón. Y dice, se quedó mirándolo, lo amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo y luego ven y sígueme. Aquí quizás esta persona tenía algo apegado, hay un apego en el corazón que no le permitía dar completamente ese paso de seguir al Señor. Nosotros, apreciados hermanos, quizás no tenemos riquezas materiales, porque las riquezas materiales no las tenemos nosotros. Quizás habría que reflexionar cuáles son aquellas cosas que yo estoy apegado en el corazón y me impide a veces esas actitudes del corazón, me impide dar un paso definitivo para acercarme al Señor. A veces nos apegamos a bienes materiales, a veces son afectividades, a veces son incluso mismas personas que nos apegamos totalmente en el corazón y que nos impiden dejarnos mirar por el Señor y amarle, dejarnos ver por Él. Por eso, ante estas palabras, nosotros la invitación del Señor que nos lleva a mantener un corazón en libertad, un corazón capaz de amar, capaz de sentirse amado. Por eso, mirándolo alrededor, dijo a sus discípulos, y atento a la actitud, cómo reconocer nosotros que no seguimos completamente a Jesús en nuestra vida, porque dice que ante estas palabras, él, que ya se había acercado a Jesús, que se había acercado corriendo, que se había arrodillado, dice que frunció el ceño y se marchó triste porque era muy rico. No se despegaba, ¿por qué? Porque era muy rico. Apreciados hermanos, reflexionemos cuáles son aquellas cosas que nos ponen tristes a nosotros, cuáles son aquellas cosas que nos dejan una tristeza, un vacío total y nos impide dejarnos llenar de esa alegría que viene del amor de Dios. No puede haber tristeza en nuestro corazón. Un discípulo no puede estar triste, un discípulo no puede estar triste en las cosas que hace para con el Señor. Un discípulo tiene que estar siempre, un cristiano tiene que estar siempre alegre porque lleva en su corazón el amor de Dios, porque se siente mirado por Dios. Y dice que Jesús le dice luego a sus discípulos, qué difícil será entrar en el reino de Dios a los que tienen riquezas. Los discípulos quedaron muy sorprendidos y le dijo, hijos, qué difícil entrar en el reino de Dios. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja. Atentos también con el ojo de una aguja, porque uno piensa que cuando Jesús dice en el Evangelio que es el ojo de una aguja, uno se imagina una aguja de coser y allí un pequeño para enfilar el hilo en esa aguja. No, esa no es la aguja a la que habla del Señor en el Evangelio. La aguja es precisamente que algunos ricos para entrar en Jerusalén, para entrar a las ciudades, pues estaba la aguja que era el lugar por donde pasaban las personas peatonas, los peatones, personas caminando, pasaban por esa aguja. Y las personas que entraban en el comercio, pues tenían que entrar por el portón porque tenían que pagar impuestos. Pero habían algunos ricos que incluso querían pasar por la aguja con sus camellos y le hacían la fuerza, el intento de pasar allí por la aguja para evitarse pagar los impuestos. Y entonces, por eso dice, más difícil le es entrar, más fácil es que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de Dios. Porque algunos ricos hacían pasar sus camellos por la aguja para no pagar los impuestos. Era difícil, pero lo hacían pasar. También el Señor, atentos, esto no quiere decir que el Señor excluya a los ricos del reino de Dios. Por supuesto, claro que no, porque todos estamos llamados a la vida eterna, todos estamos llamados a la salvación, pero el Señor quiere que nosotros administremos las riquezas como dones de Dios, que no apeguemos nuestro corazón a las cosas materiales. Y nosotros podríamos darnos cuenta que precisamente cuando nos apegamos a los bienes materiales es porque sentimos tristeza en el corazón, porque tenemos vacío el corazón. Por eso el Señor que nos hace esa invitación y nos mira fijamente, dice que Jesús le preguntan, Señor, ellos se espantaron y le comentaban, Señor, pues siendo así, ¿quién puede salvarse?
Y dice que Jesús se quedó mirando y les dijo, es imposible para los hombres, no para Dios, Dios lo puede todo. El Señor que lo puede todo nos conduzca a nosotros por el camino de la salvación. Anhelemos de corazón participar en la vida eterna, anhelemos del corazón vivir la eternidad, que desde el trabajo, que desde nuestra sencillez, desde la pobreza del corazón, tengamos un corazón libre que se deja mirar por Dios y le amemos completamente. Que Dios Todopoderoso te bendiga, te acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.